Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de miércoles? ¿Alguna vez has tenido dudas de la persona del Señor Jesucristo? ¿Has tenido duda si tú de verdad eres un hijo de Dios, si Dios escucha tus oraciones, si Dios te ha perdonado tus pecados, si Dios tiene misericordia de ti? Bueno, vamos a ver un caso en el Evangelio de alguien que también tuvo dudas de la persona del Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos que Juan el Bautista. Y voy a leer para ustedes en Lucas capítulo 7, versículos 18 en adelante, y dice así: los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por eso Juan envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Cuando llegaron donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, habíamos leído allá en Lucas capítulo 3, dice que Juan el Bautista había reprendido a Herodes porque vivía con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Y Herodes, muy enojado por esta represión que le hizo Juan el Bautista, pues lo toma prisionero y lo mete a la cárcel. Y ahora Juan el Bautista, estando en la cárcel, pues los discípulos que había logrado, que le atendían y que le mantenían informado de lo que estaba sucediendo afuera, de lo que sucedía con el Mesías que él había preparado el camino, ahora pareciera que Herodes, desde el interior de la cárcel, bueno, su fe había entrado en tribulación, en conflicto, empezaba a experimentar ciertas dudas, y en ese frío calabozo, su cabecita empezó a llenarse de pensamientos y no correctos. Y entonces lo que hizo fue decirle a sus discípulos, a sus amigos: por favor vayan y pregúntenle a Jesús si él era el Mesías o debíamos esperar a otro. Vea usted lo trascendente de esta pregunta. Uno se pregunta, ¿cómo es que Juan el Bautista, habiendo anunciado el camino de Jesús, alguna vez dijo: he aquí el Cordero de Dios? Cuando Jesús vino a las aguas, Juan el Bautista había bautizado en agua al Señor Jesucristo. Juan el Bautista había visto a la paloma, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, había escuchado la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora Juan el Bautista, metido en circunstancias realmente difíciles, como era un frío calabozo, aislado del mundo, sufriendo por causa de lo que él había juzgado en Herodes. Ahora en su corazón se empiezan a albergar dudas. Y en esa duda manda preguntarle a Jesús: pregúntenle si él es el Mesías o debemos esperar a otro. Yo creo que Jesús, con ese carácter manso que le caracteriza, dice el versículo 21, que en ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tienen espíritus malos, y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego respondió a esos 2 hombres: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. ¿Qué podemos entender? Que Juan el Bautista esperaba el inicio del el ministerio del Señor Jesucristo de una manera diferente. Juan el Bautista esperaba, tal vez como pasó con los discípulos, que Jesús llegara para armar un ejército y poder liberar a la nación judía del imperio romano. Él mismo, Juan el Bautista, estaba padeciendo de la mano de un hombre injusto y estaba siendo castigado en el calabozo porque él había declarado algo que era verdad. Y Juan el Bautista, en su tristeza, en su impotencia, desearía que Jesús hubiera obrado de otra manera para derrocar al imperio romano, para liberar a la nación judía y para que el reino de Dios se consumara de una manera distinta como él imaginaba. Pero ¿qué tenemos aquí, amigos? Es común que nosotros, las personas, tenemos nuestra propia idea de lo que Dios debería hacer en nuestra vida. Y ese es uno de los grandes riesgos cuando no estamos estudiando el texto bíblico, cuando no vamos a la Biblia para estudiar lo que Jesús, lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Nosotros hacemos nuestra propia idea de lo que Dios debería hacer en nuestra vida. Y normalmente nosotros, con un corazón enfermo, un corazón soberbio, ¿qué pedimos? Que pedimos que Dios obre en las circunstancias, pedimos que Dios obre en las personas que están alrededor de nosotros. Seamos honestos, casi nunca oramos para pedir que Dios obre en nosotros. Queremos que obre en las circunstancias, queremos que obre en las personas que están junto a nosotros.
y sucedía algo. Juan el Bautista estaba esperando ver en las circunstancias el reino de Dios. Pero vea usted, lo que Jesús hacía es que Jesús fue con las personas, obedeciendo a la profecía que ya se habían usado, ya habíamos dicho en Isaías capítulo 61. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, consolar a los afligidos, anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Ese es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. La obra redentora del Señor Jesucristo se consuma en las personas. Dios viene para que los sordos podamos oír, para que los ciegos podamos ver, para los que somos prisioneros de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, de nuestras adicciones, de nuestro egoísmo, podamos ser libres. Y el reino de Dios ha venido a nuestra vida para darnos esa libertad. Es cuestión de enfoque. Nosotros, humanamente hablando, igual como Juan el Bautista, queremos ver el reino de Dios expresado en los grandes eventos, en los grandes milagros, en la transformación de nuestro entorno. Pero lo que Jesús viene primero es a transformarnos a nosotros. Provoca el cambio en nuestra vida, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestros ojos, sanando nuestro cuerpo, sanando nuestra alma, sanando nuestro corazón, para que podamos comprender y vivir conforme al reino de Dios. De tal forma que al final el Señor Jesucristo estaba con muchas personas ahí y que seguramente juzgaban entre Juan el Bautista y Jesús. Y Jesús les dice: bueno, sean honestos, cuando ustedes salieron al desierto a ver a Juan el Bautista, dice, pues no salieron a ver a una caña doblada por el viento, porque era algo tan insignificante que no valía la pena ir a verlo. Pero tampoco fueron a ver a un personaje con ropas lujosas, porque esos están en los palacios. Dice, ustedes salieron a ver a un profeta, sí, porque Juan el Bautista fue realmente un profeta. Y entonces da una gran enseñanza a las personas que están junto a él. Y dice, Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino, y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. De paso, Jesús da una lección a los que están junto a él y nos deja una enorme enseñanza. Dice, porque Juan el Bautista no comía ni bebía. Era un hombre que tenía un estilo de vida muy austero. Y vengo yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo con publicanos y pecadores, y ustedes dicen que soy un bebedor y un glotón. Queridos amigos, de manera normal las personas tenemos una forma de creer, un entendimiento respecto de la persona de Dios. Y estamos esperando que Dios obre de acuerdo a lo que nosotros queremos que Dios haga. Pero cuidado, Dios es Dios, Dios tiene un plan y Dios va a obrar conforme a sus planes y en su tiempo. Nosotros queremos que obre conforme a nuestros planes y a nuestro tiempo. Y la perspectiva que podemos tener del Señor Jesucristo puede ser distinta a lo que en realidad Él está mostrando ser. De ahí nace nuestra duda. Así es que, como te preguntaba en un principio, si tú has tenido duda, lo que en realidad tendrías que ver es si lo que tú estás esperando, si lo que tú estás creyendo de Jesucristo está claramente respondido por lo que dice la Escritura. Si lo que dice la Escritura es lo correcto de la persona del Señor Jesucristo, eso es lo que tú deberías esperar. Porque de otra manera, lo único que va a suceder es que las dudas que podamos tener es porque no estamos esperando de Jesús lo mismo que Él quiere darnos, como Él se está mostrando a nosotros. Jesús vino en cumplimiento del plan redentor de Dios. Y en ese camino, Él va a obrar en nuestra vida para mostrarnos su compasión y su esperanza, su misericordia, como decíamos el día de ayer. Pero eso no significa que Dios va a cumplir cada una de nuestras expectativas, cada uno de los deseos que hay en nuestro corazón, porque hay muchos que son egoístas, que son interesados, que son producto de nuestra soberbia, y Dios no lo va a responder. Así que, ¿qué te parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude a comprender estas verdades? Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque tenemos una Biblia en nuestra mano. Podemos leer de Juan el Bautista cómo él, como ser humano, tuvo sus dudas, porque él esperaba el inicio del ministerio del Señor Jesucristo de una manera distinta como sucedió.
pero el Señor Jesús tuvo la paciencia de mandarle explicar con sus discípulos. De igual manera, Señor, nosotros podemos confundirnos, podemos estar esperando cosas que en realidad tú no nos has prometido. Y en ese sentido podemos tener dudas de quién eres tú y de tu relación con nosotros. Señor, no nos permitas pasar por la duda de tu amor, de tu misericordia, de tu presencia en nuestra vida. Permítenos mejor estudiar la Biblia, poder conocerte a ti, conocer tus promesas, conocer lo que tú has venido a hacer en nuestra vida. Ayúdanos a entender que el mensaje del Evangelio viene al corazón de la persona, no a las circunstancias, no a las demás personas, viene a nosotros, a mí, a mi corazón, a mi ceguera, a mi sordera, a mis prisiones, a mis esclavitudes, a mis adicciones. Señor, te ruego, obra en mí por tu Espíritu. Ayúdame a comprender el mensaje del Evangelio para recibir la profecía de Isaías, poder ver, poder caminar, poder ser libre. Y todo esto, Señor, que sea una forma como tu reino se haga evidente en mi vida. Me pongo en tus benditas manos, rogando de tu misericordia y tu bondad para que tu Espíritu abra mi entendimiento y que cada día yo pueda comprenderlo mejor. Ruego, Señor, por mis hermanos, por mis amigos que están pasando tiempos difíciles ante la enfermedad, ante el dolor, que están próximos a ser intervenidos en una cirugía, que han salido de una cirugía pero están padeciendo los efectos de la cirugía. Aquellas personas que han perdido a un ser querido, consuela y fortalece sus corazones. Danos de tu gracia, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este es el increíble Evangelio. Nos vemos el día de mañana para continuar. Un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Victoria.